Bueno, meningitis bacteriana, ¿sí? Bueno, esto como un poco introductorio, esto nadie se lo va a tomar, ¿no? Igual esto lo van a ver de vuelta en el siguiente año en la materia articulación básico clínica 3, ¿sí? ¿Qué Ok. son las meninges? Bueno, son básicamente membranas de tejido conectivo que va a recubrir a todo el sistema nervioso central. También va a encargarse de recubrir el conducto medular y se va a encargar de estar por debajo de los huesos, el famoso cefalohematoma. ¿Se acuerdan de eso? Está conformado por lo que es la dura madre. Por debajo de la dura madre se encuentra el espacio subdural. Este se encuentra con un poco de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Después tenemos por debajo de este espacio subdural la aracnoides. Acá se encuentra el espacio subaracnoideo. Y luego por debajo del espacio subaracnoideo tenemos la pía madre, ¿sí? Y el espacio subdural es un espacio virtual. Virtual porque a veces está, a veces no está, dependiendo en el momento donde lo enganches. Y en cambio el espacio subaracnoideo es un espacio real, ¿sí? Bueno, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Esto que se me va a modificar en la meningitis. Bueno, el líquido cefalorraquídeo se va a caracterizar porque es plasma ultrafiltrado, ¿sí? El cual es generado por los plexos coroideos. Eso lo ven cómo se genera el líquido cefalorraquídeo en ARTI 3, ¿sí? Y esto se va a producir en los ventrículos del cerebro, principalmente en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y del cuarto ventrículo, ¿sí? Es de carácter incoloro, ¿sí? Se encarga de bañar el encéfalo y a la médula espinal y va a circular por todo el espacio subaracnoideo, por el espacio subdural y por los ventrículos y el conducto ependimario, ¿sí? Es muy importante porque cuando veamos que hay una meningitis vamos a ver que hay básicamente una alteración en este líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahora, ¿qué es una meningitis? Bueno, es un proceso inflamatorio que se lleva a cabo en las meninges, ¿sí? Entonces, estas meninges van a aumentar el grosor de las membranas y esto genera una presión por compresión en lo que es el cerebro, ¿sí? Entonces, al comprimir esto, van a aumentar lo que es la PIP, la presión intracraneal, ¿sí? Y al comprimir esto, muchas veces también generan lo que es isquemia, ¿sí? Y todo esto va a generar lo que es la sintomatología de la meningitis, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que pasa? Bueno, la gran mayoría de los agentes etiológicos que producen una meningitis ingresan por lo que es la nariz y se van a alojar acá en lo que es la nasofaringe, ¿sí? Que ustedes ya vieron que es la nasofaringe, ¿sí? Y ahí se va a encargar de penetrar el epitelio de la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? Se va a unir primero a las células epiteliales que se encuentran en la nasofaringe, ¿sí? Y una vez que se unen, van a atravesar esta mucosa, ¿sí? Y lo van a realizar mediante vacuolas y con estas vacuolas van a poder ingresar al espacio intravascular. De esa manera van a llegar al torrente sanguíneo. Ahí ya te generan lo que es la bacteremia, porque estas bacterias ya se van a encontrar en sangre, ¿sí? Entonces, si yo engancho en esta etapa, lo puedo llegar a encontrar en sangre. Entonces, a veces lo puedo detectar en sangre con un hemocultivo y otras veces no, ¿sí? Dependiendo de mi suerte. Del torrente sanguíneo van a llegar a lo que es el líquido cefalorraquídeo, van a llegar a lo que son los plexos coroideos y la lámina cribosa. Estos van a estar asociados a los monocitos circulantes, ¿sí? Entonces se van a alojar en los espacios que contiene, en los espacios del sistema nervioso central que contiene líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, este ambiente de líquido cefalorraquídeo, este lugar donde se aloja el líquido cefalorraquídeo, se va a caracterizar porque hay una ausencia de sistema inmunitario eficaz y es un sitio normalmente estéril. Entonces, como tiene bajas defensas y es un sitio normalmente estéril, ¿qué es lo que pasa? Esto facilita que la bacteria se pueda multiplicar en grandes cantidades, ¿sí? Entonces las bacterias ahí se van a empezar a multiplicar y van a generar una respuesta inflamatoria en esa cavidad.
Entonces todo esto va a generar una inflamación en la zona de las meninges y todo esto conlleva lo que es isquemia, ¿sí? Entonces lo que va a pasar ahí es que la sangre que estaba circulando a través de las arterias de esa zona van a disminuir lo que es la perfusión, ¿sí? Se empieza a sufrir isquemia, empieza a sufrir sufrimiento celular por falta de oxígeno y va a dejar de recibir nutrientes, ¿sí? Todo esto te termina provocando que tu presión intracraneal aumente, ¿sí? Entonces ahí ya empezás a desarrollar los síntomas, lo que es cefalea, fiebre, rigidez de nuca, alteración de la conciencia, signos meningios, vómitos y convulsiones. Y los vómitos van a ser a chorro, ¿sí? Bueno, acá tienen la patogenia, ahora revisamos esta diapositiva, ¿sí? Entonces, esta isquemia y este aumento en la presión intracraneal va a conllevar a toda una serie de síntomas, ¿sí? Que son los que vemos acá. Entonces, la triada clásica con la cual viene un paciente en la cual tenemos que sospechar que tiene meningitis bacteriana es que el paciente viene con dolor de cabeza que es muy fuerte y no se le va. Va a venir con fiebre y además viene con rigidez de nuca, ¿sí? Pero esta es la famosa triada clásica, pero no siempre se presenta con estos tres síntomas. De hecho, en gran parte del porcentaje suele venir solamente con dos síntomas. Viene con cefalea o fiebre o con cefalea y rigidez de nuca. No, no suele venir con los tres. Lo normal es que venga con los tres, pero en muchos casos no viene con los tres, ¿sí? Entonces, apenas viene el paciente con estos tres síntomas y yo tengo la triada clásica, yo ya tengo que empezar a sospechar de una meningitis bacteriana. Entonces, en la meningitis bacteriana, mientras más temprano yo inicie con los síntomas, más disminuyen las complicaciones y la esperanza de vida de la persona, ¿sí? Entonces yo, cuando ya sospecho de una meningitis bacteriana, ya tengo que empezar con el tratamiento empírico, por más que todavía no le haya realizado lo que es la toma de la muestra o que me llegue lo que es el cultivo. Ya tengo que arrancarlo con lo que es el tratamiento empírico, ¿sí? Entonces el tratamiento empírico va a estar relacionado con la edad del paciente, ¿sí? Porque dependiendo de la edad del paciente hay distintos agentes tirológicos, ¿sí? Y con el resultado de la tinción de Gram. Entonces yo, para realizar el tratamiento empírico, le tengo que tomar primero una toma, ¿sí? De líquido cefalorraquídeo, y una vez que le tome el líquido cefalorraquídeo, le hago una tinción de Gram y a esto lo relaciono con la edad del paciente y con esto ya inicio el tratamiento empírico, ¿sí? Y nada, la tinción de Gram me va a orientar la posible etiología, pero no me decide y me puede llegar a ayudar a decidir el tratamiento empírico, ¿sí? Pero siempre es operador dependiente, el operador es quien lo decide, ¿sí? Entonces, más del 95% de los pacientes viene solamente con dos síntomas: fiebre o rigidez de nuca o cefalea o alteración de conciencia. No suele venir con la triada clásica, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Cefalea, fiebre, rigidez de nuca, alteración de conciencia, signos meningios, vómito a chorro, convulsiones, foco neurológico, edema de papila, exantema petequial, ¿sí? Eh, y a veces puede ingresar con coma al ingreso, ¿sí? De hecho, acá dice que la triada clásica solo está presente entre el 50 y 85% de los pacientes, ¿sí? Ujú. De hecho, hay un caso famoso de un médico argentino, ¿sí? Que vino un paciente, pero no tenía la triada clásica. Vino solamente con cefalea y con lo que es rigidez de nuca. No vino con fiebre. Entonces ahí el médico no sospechó de esto y el pibe se acabó muriendo, ¿sí? Siempre tiene que estar, siempre uno tiene que estar pensando en esta patología cuando presenta alguno de estos síntomas. Nunca la tiene que descartar. Entonces,
hay que hacer la punción lumbar. Bueno, ¿cómo se realiza la punción lumbar? Bueno, es una técnica, la técnica va a ser estéril bajo anestesia local, ¿sí? La posición del paciente puede ser posición sentada o posición acostada, ¿sí? Entonces hay que empezar a palpar la espalda y evaluar dónde se encuentra la vértebra lumbar 4 y la vértebra lumbar 5. Entonces se va a ingresar la aguja entre la vértebra lumbar 4 y la vértebra lumbar 5. ¿Sí? ¿Y por qué se realiza en este punto? Porque la médula espinal acá ya finalizó, ¿sí? Y lo que se encuentra en esta zona es la cola de caballo. Cuando la médula espinal finaliza, todavía sigue con las raíces nerviosas, que esto se denomina cola de caballo. Entonces, cuando se encuentra con la cola de caballo, hay menos probabilidades de dañar la médula espinal. ¿Se entiende? Mm. Aparte, arriba de L4 y L5 yo no le puedo tomar porque se encuentran las vértebras torácicas. Y las vértebras torácicas tiene qué cosa? La apófisis espinosa para La abajo. Entonces otra. no tengo Mm, espacio para colocar la aguja. ¿Se entiende? sí. Entonces, ¿cuántos tubos se toman? Bueno, ¿cuántos tubos le dijo Jaime? Siempre son 4 o 5. En teoría dijeron que eran cuatro, pero como que originalmente se toman tres, porque uno era para hacer diagnóstico a través del laboratorio y los otros dos no me puedo acordar exactamente para qué eran, Ok. pero como que el cuarto estaba muy, digamos, dependiendo, Ok, pero yo lo tengo originalmente sí acá. se toman Son tres. dos tubos para el físico químico. ¿Sí? El cual con el físico químico va a hacer el recuento celular, va a evaluar la glucosa o glucorraquia, va a evaluar la concentración del lactato, va a evaluar la proteinorraquia y va a hacer la tinción de tinta china. ¿Se entiende? Pero la tinción de tinta china no se realiza en todos los casos, solamente cuando se sospecha. ¿Se entiende? Mm. Y va a ser un tubo para el microbiólogo para que haga el cultivo para hacer la tinción de Gram y se puede hacer también la tinción de Sil-Nielsen con ese tubo, ¿se entiende? Sí. Y se Ujú. almacena un último tubo para una posible PCR o una aglutinación con látex, ¿se entiende? Sí. Y ese último tubo a veces también se puede guardar para lo que es un posible diagnóstico de tuberculosis, también, ¿sí? Ahora, el medio de cultivo varía según el agente tirológico, pero el principal medio de cultivo que se va a utilizar para la gran mayoría de las patologías es agar sangre al 5% y agar chocolate. Vamos a usar dos medios diferentes, ¿se entiende? Mm. ¿Por qué? Porque el agar chocolate no es que esté hecho de chocolate, sino que está enriquecido con el factor 5 y el factor 8 de la coagulación. Estos factores se encuentran en el interior de los glóbulos rojos. Entonces es un agar que tiene glóbulos rojos de tipo que están los glóbulos rojos rotos, están lisados. ¿Se entiende? Es por eso que van a liberar el factor 5 y 8. ¿Sí? Pero ahí dice factor 10, ¿no? ¿Qué cosa? Dice factor Factor 10. 5 y 10, perdón. No, ok. Entonces son dos para el físico químico para que haga recuento celular, glucorraquia, lactato, proteinorraquia y la tinta china. La tinta china es una tinción que se utiliza para diagnosticar rápidamente a un hongo que es el Cryptococcus. ¿Sí? Es el único hongo que produce meningitis o el más principal. ¿Se entiende? Sí. Sí. Pero la tinta china no se realiza en todos los tubos. O sea, no se realiza de manera rutinaria. Se realiza cuando yo sospecho de un posible Cryptococcus. ¿Se entiende? Ok. Ok. Uno para el microbiólogo, para el microbiológico que va a hacer la tinción de Gram, la tinción de Sil-Nielsen y lo va a cultivar. ¿Cuáles serán los cultivos? El líquido, o Va sea, a los tipos ser de cultivo. si va a ser un medio de cultivo líquido y Método después de de hacer cultivo un medio de líquidos, cultivo líquido enriquecido lo va a mandar a un medio de cultivo en caja de Petri semisólido que va a o ser sólido. semisólido, que
tenemos el agar chocolate Ujú, y el agar sangre al 5% de cordero, ¿sí? claro. C- Carnero, ¿no era? Carnero, carnero. Epa. Ok. Entonces, eh, bueno, la punción lumbar yo la puedo realizar por debajo de la vértebra lumbar 2, pero el gold estándar es entre la 4 y la 5, ¿se entiende? Ok. Ok. ¿Cuál es el aspecto que tiene que tener el líquido cefalorraquídeo? Bueno, tiene que ser aspecto cristal de roca absolutamente claro, ¿sí? Yo puedo ver trasluz a través de él, ¿sí? Entonces, ¿por qué es claro? Es claro porque tiene al menos 5 células por mililitro, ¿sí? Por milímetro cúbico. Por eso es transparente, ¿se entiende? Sí. Ujú. Ok. En comparación a la sangre, que por cada mililitro cúbico tiene 5 millones, ¿sí? De células. Entonces, eso hace que no sea claro la sangre, ¿se entiende? Ok. ¿Cuántas Sí. proteínas tiene que tener un líquido normal? Tiene que tener entre 15 a 45 miligramos por ciento cada 100 mililitros de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Mientras que la sangre tiene 4 a 6 gramos por mililitro, si tiene una banda. Y la glucosa es del 65-85% lo normal, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a evaluar primero el líquido cefalorraquídeo normal. ¿Cómo tiene que ser? Aspecto Translúcido. translúcido. Entonces, aspecto translúcido de tipo claro. ¿Se Claro. entiende? Sí. Como roca cristal. ¿Sí? Ujú. Mm, ¿Cuánto es la concentración de células que debe tener? Menos de Menos de 5 por 5 milímetro cúbico. Menos de uy, 5 mililitros cúbicos. ¿Se entiende? Sí. Y las proteínas, entre un 15 y 45 miligramos por ciento. un 15 a 45 miligramos por ciento. Y la glucosa, Entre Entre 65 y 80% de la glucemia. es decir, yo para evaluar la glucosa del líquido cefalorraquídeo, primero le tengo que sacar le tengo que hacer un pinchazo en el dedo al paciente, evaluar la glucosa que tiene ese paciente en sangre y después de eso lo comparo con la glucosa que tiene el líquido cefalorraquídeo, ¿se entiende? Y tiene que ser un 65-80% de la glucemia que tiene el paciente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, yo, acá tiene Leo, ¿no? Le saco una gotita de sangre y evalúo la glucemia que tiene acá. Me dice que tiene una glucemia de 100. Entonces, como tiene que tener un 65 a un 80% de esta glucemia en el líquido cefalorraquídeo. Entonces tiene que ser entre 65 y 80. ¿Se entiende? Claro. Ok. Ahora, frente a una infección de tipo bacteriana, ¿qué es lo que va a pasar? El aspecto va a ser de color, Amarillento o turbio. va a ser muy amarillento y va a ser de color turbio. Yo no voy a poder ver básicamente, o sea, no va a ser translúcido, ¿sí? Yo no voy a poder ver cosas a través del líquido, porque es todo amarillo, ¿se entiende? Sí. ¿Y por qué es turbio? En este caso porque la bacteria estaría utilizando la glucosa y estaría haciendo lo No, que debería hacer. por la concentración de número de células. ¿No ves la concentración que tiene? ¿Cuánto tiene? Ah, claro, Entre entre 1000 1000 a y 20.000. 1000. ¿Con Sí. predominio de qué? De polimorfonucleares. ¿Sí? Eso lo preguntan en el Mm, examen. ¿Sí? sí. Me equivoqué, pensé que te referías con respecto a glucosa y sos un zoom. Es este. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Polimorfonucleares. ¿Sí? ¿Por qué la glucosa está muy baja acá? Porque las bacterias se están multiplicando. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Y bueno, las proteínas se encuentran también elevadas. ¿Sí? Se encuentran entre 100 a 1000. ¿Sí? Sí. O sea, están súper aumentados. ¿Sí? En cambio, igual esto de por qué la glucemia se encuentra baja y es porque las bacterias se están multiplicando, es un dicho que está mal,
¿sí? Si usted lo busca en un libro, le va a figurar otra cosa, ¿sí? Pero es como una mnemotécnica, ¿sí? Siempre para recordar que la glucemia está baja. Se debe a otro motivo. De hecho, las bacterias generan toda una reacción química a nivel del líquido cefalorraquídeo que produce que la glucosa esté baja, ¿sí? No es porque la bacteria está gastando la glucosa, sino que produce una alteración, ¿se entiende? Ok. Pero bueno, porque la bacteria se está multiplicando, ¿sí? Así mucho más simple y lo recordás, ¿sí? Pero no le digas a Jaime que es por eso que está la glucemia baja, ¿sí? Ok. Ok. Ok, claro, pero, o sea, ya digo eso porque si mal no recuerdo, ya me habíamos dicho, es más, creo que lo dijo Burdizo. Sí, pero si lo buscas en el libro dice otra cosa. Ok, listo. O sea, Listo, ellos te entonces lo digo di. lo que hizo el O libro. sea, es un mal dicho que se suele decir, ¿sí? Ok, entonces digo lo que dice Jaime, punto. O lo que dice el O, libro. de última lo citas a Juan Bordillo y ya está. O sea, si lo dijo Juan Bordillo, ya está. O sea, Ok, ok. Y a nivel viral, lo vemos de color claro. ¿Por qué lo vemos de color claro? El y número de porque no células, hay ¿cuánto es? Claro, disminuye. una de 300 Menos de 300. ¿Con predominio de qué? de los mononucleares. De los mononucleares, ¿sí? Las proteínas se encuentran entre 40 a 100. O sea, las proteínas son similares a las normales, si te das cuenta, ¿ves? Sí, Y la glucosa es normal, ¿se entiende? Entonces sí. acá, y el color es similar, ¿ves que es similar el color? Entonces, ¿cómo diferencias una viral de un líquido cefalorraquídeo normal? Y por la cantidad de células, en Por este la caso cantidad de tenemos células 60. y el tipo de célula que predomina, ¿se entiende? Sí, Porque las proteínas, si vuelven a encontrarse en 40, dices, ay, se encuentra en valor normal, ¿se entiende? claro. Y la tuberculosa, ¿cómo la distinguís? Es de color de un ópalo, ¿sí? Es opalescente, tipo gris, ¿se entiende? ¿Alguna vez saben lo que es un ópalo? No, lo iba a buscar ahora. La verdad que nunca lo escuché. Es tipo como un color gris. ¿Vieron la película de Jim Carrey, esa de Diamantes en Bruto, que está en Netflix, que lo acaban matando al final? Tiene un ópalo, Spoiler. ¿eh? Spoiler. No, no, Sí, no, ahí lo no, estoy. no, no la viste, ganó como un Oscar. Digo, Eh, fue nominado a un Oscar, pero no ganó. sí, y o sea, es raro porque Ah, tipo que es como tuvo. una piedra preciosa. Exacto, eso es un Sí, ópalo. Lo que te- Entiendo, entiendo. ok. ¿Te acordás del Ok. color? Sí, es como. O sea, es un grisáceo brillante, pareciera Sí, ser. exacto. Bueno, y acá el número de células es entre 500 a 300 con el predominio de qué? De los mononucleares, De no, los igual que la viral. mononucleares, ¿sí? Entonces, si vos te das cuenta acá, se parece un poco a esta, ¿sí? A la viral. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Las proteínas se encuentran un poco más elevado, ¿sí? Se encuentran elevadas como las bacterianas y la glucemia baja, ¿se entiende? Mm, sí, Y la fúngica, ¿cuál es el principal agente etiológico? habíamos dicho que era el Cryptococcus. Aquí todo. Cryptococcus. Sí. Y esta le haces una tinción de tinta china y lo identificas de una, ¿se entiende? Sí, ya Si que era el vos más. ves que es de color opalescente, tiene una presión alta, vos le haces la punción lumbar y ves que el líquido sale así como si fuera la manguera cuando la apretás, así ¿se entiende? Sí, sí, Ok. sale con mucha presión. Sale con mucha presión. Y además de eso ves que la glucemia está baja, tiene las proteínas elevadas y tiene el número de células también elevadas. Entonces, si lo ves con estas características, ahí sí puedes hacer qué cosa? Una tinta china. Una Porque la tinta china. tinta china no es algo que se haga de rutina, es solamente cuando sospechás. ¿Se entiende? Claro. Y Sí, esto se entiende. sería. ¿Se entendió? Sí, Y esto se lo pueden llegar a preguntar en el examen, esto. ¿Sí? Sí, no me cabe duda. Principal, y si no me equivoco, lo que preguntaban era qué tipo de células predominaban. ¿Sí? Bueno, acá, para bacterianas, ¿cuáles predominaban? poli, Morfonucleares. polimorfonucleares. ¿Sí? Podemos mononucleares. Sí. Y luego en las otras, bueno, el MN. No, ¿Sí? mononucleares. Sí. Mononucleares. ¿Se entendió?
Sí. Sí. Bueno, esto... No me acuerdo de dónde carajo saqué esto. No me acuerdo. ¿Sí? Mm. Pero acá tienen Ah, otro cuadrito. Ah, esto lo saqué de Arti 3 a este. Ajá. Y después acá tienen la bibliografía de Jaime, que es un poco más sencillito. ¿Sí? Bueno, el meningitis purulenta es la bacteriana. ¿Sí? Turbio amarillento. ¿Sí? Más de 1000 células. Proteínas aumentadas. Glucosa baja. Normales disminuidas. Es lo mismo que vimos. ¿Sí? sí. Ah, mira. La meningitis viral, en las primeras 6 a 12 horas, el prenovinio pueden ser las polimorfos nucleares. ¿Se entiende? Ok. Ok, solamente eso. Acá tienen otro cuadro, ¿sí? Que habla ya del Cryptococcus, acá lo menciona, ¿sí? Es lo mismo que, y acá se identifica de manera directa con la tinta china, ¿sí? Y la bacteriana, la tinción de Gram te otorga grandes datos, ¿sí? Claro. En cambio, viral y tuberculosis no puede hacer nada, ¿se entiende? No. Bueno, de vuelta, diapositiva robada, ¿no? Líquido cefalorraquídeo normal, es de aspecto cristal roca, es incoloro, ¿sí? Este es un líquido cefalorraquídeo normal. El que estamos acá tiene un poco de glóbulos rojos, por eso es cantocrómico, ¿sí? Igual es normal este, a veces se puede encontrar así. Entonces nada, vos ves y es transparente, es translúcido, ¿sí? Acá tenéis los valores normal, ¿sí? Cuántos leucocitos tiene que tener, cuántas proteínas, cuánta glucosa, cuánto lactato, cuánto cloro, ¿sí? Eso se lo tiene que memorizar, ¿sí? Acá cuánto se sacan, ¿sí? Mm. Entonces, yo básicamente le saco la muestra de qué cosa. De líquido cefalorraquídeo. De líquido cefalorraquídeo del paciente, y una vez que lo hago, ¿sí? Ya puedo hacer un examen directo donde voy a hacer tinción de Gram, puedo hacer tinción de Giemsia y puedo también hacer la Sid Nielsen, ¿se entiende? Y en caso que sospeche de un Cryptococcus, puedo hacer la tinción de tinta china, ¿se entiende? Diciendo tanto chino. Sí. Y lo mando a medio de cultivo líquido, y una vez que se multiplique la mando a agar sangre o agar chocolate, ¿se entiende? Sí. Entonces, más o menos en 24 48 horas, o sea, primero va a estar 5 días en un medio de cultivo líquido, y luego 24 48 horas más tarde ya va a estar en caja de Petri, y entonces más o menos en el día 7 ya me da el resultado, ¿se entiende? Ok. O sea, el procesamiento de líquido cefalorraquídeo tarda una semana aproximadamente, ¿sí? O sea, como verán, Entendido. tarda una banda, ¿sí? Claro. Por eso se hace el tratamiento empírico. El tratamiento empírico apenas yo tome la primer muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Claro. Pero hay pacientes donde vos no le podés tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, que ahora lo vemos, ¿sí? Ok. Ujú. Bueno, el método básicamente diagnóstico por excelencia es el cultivo, ¿sí? Es el gol estándar. Ustedes le pueden hacer un PCR, pero bueno, eso depende de la situación, ¿sí? En la cual se encuentra el paciente. Sino otra cosa que podemos realizar en caso que no se tenga mucho tiempo porque el paciente está muy crítico o porque el paciente tomó antibióticos. ¿Por qué? Porque si tomó antibióticos, muy probablemente cuando yo realice el cultivo no voy a poder cultivarlo, ¿se entiende? Entonces ahí puedo realizar una aglutinación con látex, ¿sí? Es la detección de antígenos, ¿sí? Entonces, si hay detección de antígenos, ¿es directo o indirecto? Antígeno y directo. O sea, está buscando, Directo, claro, perfecto. buscando la bacteria. ¿Se entiende? Sí. O Sí. sea, yo
tomo el líquido cefalorraquídeo, voy a buscar el antígeno, voy a buscar la bacteria, voy a buscar el virus en el líquido cefalorraquídeo. Entonces yo lo que voy a meter son anticuerpos de laboratorio, ¿sí? Y si genera la reacción de aglutinación, es directo, ¿se entiende? Si genera la reacción de aglutinación, es esa bacteria. Si no la genera, no es esa bacteria, ¿se entiende? Sí. Y bueno, la aglutinación con látex se suele realizar cuando el paciente está muy apurado, es decir, está en las últimas, ¿sí? O si el paciente tomó antibióticos en su casa antes de ir, ¿se entiende? Porque al tomar antibióticos puede ser que yo no lo pueda cultivar, ¿se entiende? Porque la bacteria se va a encontrar en muy bajas concentraciones o quizás ni siquiera enganche la bacteria, ¿se entiende? Sí. Y si no, tenemos el PCR, ¿sí? El PCR no es algo que se realice de rutina, es algo muy costoso y hay que ver también si tu obra social te lo quiere pagar, ¿sí? Nada, es muy útil en meningitis con coloración de Gram sin bacterias, ¿sí? Eh, eh, Más que nada se puede llegar a utilizar cuando el paciente tomó antibióticos, ¿sí? O cuando el paciente está muy crítico y necesita sí o sí el resultado de manera inmediata, ¿sí? Eh, Ahora, ¿se toma siempre la muestra de coso de líquido cefalorraquídeo? No, ¿sí? No siempre le podemos hacer una punción lumbar. ¿Por qué? Porque vos le puedes llegar a generar una hernia cerebral al paciente y si el paciente le generas una hernia cerebral, prácticamente se caga muriendo, ¿sí? Entonces, ¿en qué pacientes puedes realizar la toma de líquidos cefalorraquídeo, una punción lumbar? Bueno, si ves que el paciente tiene inmunocompromiso, tiene antecedentes de la enfermedad del sistema nervioso central, el paciente está teniendo convulsiones, tiene un edema de papila, tiene una alteración de la conciencia y tiene un déficit motor, ahí vos la toma de líquido cefalorraquídeo no se la puedes realizar, ¿sí? Porque puede ser una lesión ocupante de espacio y esto puede llegar a generar una hernia cerebral, ¿sí? Entonces ahí lo que tenés que hacer es una tomografía computarizada axial, ¿sí? Y una vez que le realizas la TAC, si la TAC es negativa, ahí le puedes hacer la punción lumbar, ¿se entiende? Mm. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí. Y se le va a dar, obviamente, ¿cuál es el gol estándar en el tratamiento empírico? Primero, como tiene las meningitis inflamadas, ¿qué quieres hacer? Bajar de qué cosa, la inflamación. En la información. Entonces le das un corticoide que va a ser la dexametasona. Esto va a bajar la inflamación y va a hacer que las meninges compriman menos al cerebro, ¿sí? Y a su vez eso baja la isquemia, porque las arterias no van a estar tan apretadas, ¿se entiende? Mientras tanto le haces el tratamiento de antibióticos empíricos y esperás qué cosa. Esperás el cultivo, ¿sí? Ahora, si el paciente está muy grave o tomó medicamentos antes de ir al hospital, vos ahí tenés que hacer aglutinación con látex o PCR, ¿se entendió? Claro. Claro, porque cultivo no podías hacer porque te ibas a encontrar con una cantidad Con una concentración de bacterias bacterias muy innecesarias. disminuida, lo cual esto puede llegar a dificultar el cultivo, ¿sí? O directamente no encuentres ninguna bacteria, ¿se entiende? Sí, Pero la persona va a tener un terrible meningitis ahí, ¿se entiende? sí, sí, sí. Y bueno, esto es lo que explicamos recién, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene estos síntomas, vos la punción lumbar no se la puedes realizar, ¿se entendió? Entendí. Bueno, acá tienen básicamente, según la edad o factores de riesgo, cuáles son los medicamentos que se recomiendan, ¿sí? Pero bueno, el tratamiento empírico en realidad, además de la edad o factores de riesgos, se basa en los agentes etiológicos. Y esto se lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Igual esto lo van a repetir varias veces.
¿Cómo repetir varias veces? Porque esto mismo se vuelve a ver en verticales también. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en menores de un mes se van a encontrar el patógeno predominante que puede llegar a producir básicamente una meningitis. Menores de un mes va a ser en los neonatos, los que acaban de nacer, ¿sí? ¿Cuáles se van a encontrar acá? Los que se La, encuentran a nivel del tracto vaginal de la mujer por el canal de parto, ¿se entiende? Es decir, el claro, pendejo se contagia cuando está naciendo, ¿se entendió? sí. Entonces tenemos qué cosa. El Streptococcus agalactiae del grupo B de Lancefield, lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Mm, La Listeria no, no, monocitogenes, lo vimos también. ¿Cuál era la Listeria monocitogenes, Samu? Sí. Era de ETAs. Sí, pero ¿cómo se contagiaba la mujer? Y podía ser vía tipo transplacentaria. No, No, la era mujer por no. consumir alimentos. ¿Pero qué Claro, o sea, alimentos? alimentos crudos, Bueno, pero ¿cuál? vegetales. No, le eh, erraste. Era la de la leche cruda o ahí está, los leche. embutidos, ¿sí? Sí. La mm, mujer iba y tomaba leche, o sea, iba a un campito y compraba, por ejemplo, postres con leche cruda, ¿sí? Vas en el coche en medio de la ruta, te tenés en esos puestitos donde venden queso, ahí todo casero, y la mujer toma eso y se caga enfermando, ¿se entiende? Claro. ok. Le agarra listeria monocitogenes o comen un embutido que estaba contaminado, ¿sí? ¿Y esto en qué trimestre era? En el tercer trimestre, porque a la mujer embarazada se le bajan las defensas, ¿se acuerdan? Mm, Y la E. coli, ¿por qué la E. coli? Porque bueno, la E. coli forma parte de nuestra microbiota a nivel intestinal y a veces se puede llegar a pasar a nivel vaginal, ¿se entiende? ok. Serían esas tres, ¿sí? La E. coli y también tenemos la Klebsiella ssp, ¿sí? Ahora, de 1 a 23 meses, ¿cuál se repite? La E. coli La E. coli, Sí. y la S. galactiae, Es lo ¿se que- sí. entiende? ujú. ¿Y cuáles son las tres nuevas? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis Neisseria y... meningitis, pneumoniae y la Ay, influenza. sí, la H siempre se me olvida que era. Y de 2 a 50 años, ¿cuál se encuentra? El Streptococcus pneumoniae y Neisseria Que meningitis. también aparece acá. De nuevo, sí, dicen que el Streptococcus pneumoniae es ¿Y por como el qué más la común. listeria monocitogenes aparece en mayores de 50? Porque además de infectar a mujeres embarazadas, afectaba a quién? A los Eh, inmuno Deprimidos, comprometidos. no comprometidos, mejor dicho. Los adultos mayores tienen chance de enfermarse de vuelta de listeria monocitogenes. ¿Se entiende? Mm, Y bacilos negativos aerobios. Entonces, ¿cómo se aprenderían esto sin estudiarlo? Es súper sencillo. ¿Sí? A ver. La mujer embarazada, menores de un mes. ¿Qué es lo que va a tener la mujer en su canal vaginal? Y El Streptococcus agalactiae, ¿sí? Galactiae, Que es el grupo B de Lancefield. La ujú, listeria. La monocitogenes, listeria monocitogenes. ¿Cuál más? La E. coli, La E. coli y la Klebsiella, ¿sí? ujú, Listo. Ahora, de un mes a 23 meses se repiten algunas. ¿Cuáles se repiten? La E. coli y la Galactiae. La E. coli y la Galactiae. Y acá se suma qué cosa. Una que solo está en esta edad. El influenza, ¿no? El Influenzae, Ah, perfecto. sí. ¿Sí? Y después una que se repite en todo el resto. ¿Cuál es? Son dos. El Streptococcus pneumoniae El y Streptococcus la Neisseria pneumoniae meningitis. y la Neisseria meningitis. La Meningitis. Neisseria meningitis. Las cuales los dos tienen vacuna. ¿Se entiende? Mm, Ahora, de 2 a 50 años solamente hay dos. ¿Cuáles son? Estas. ¿Se entiende? mm, Y mayores de 50,
De vuelta, estas más la listeria monocitogenes y bacilos negativos aerobios. ¿Se entendió? Ok. Entonces, así no te los estudias. Yo los estudiaba así, o sea, así no me los memorizaba. Sí, es sentarse y recordar, digamos, cuáles son las nuevas dependiendo de la edad. A ver, Luego lo demás se van repitiendo. menores de un mes, ¿cuáles serán, llamo? Iban a ser el Escherichia coli, La E. coli, perfecto. la Klebsiella, La Klebsiella, perfecto. el Haemophilus. No, ahí le estoy No, diciendo. no, Mm. le No, el erraste Haemophilus feo. no. Sí, sí, la repa la mierda. Canal Eh, vaginal, ¿qué va a tener? la Listeria monocitogenes La listeria monocitogenes, perfecto. ¿Cuál más? y me Una estoy que se hace olvidando de uno. tamizaje en la semana 35, en la mujer embarazada. Hermano del piógene. Ah, el... Streptococcus agalactiae. Sí, Galactiae. El Galactiae. Ahí grupo está, me B. salía el de tipo B, pero no me salía Sí. la Galactiae. Ahí está. Ahora, el siguiente periodo de cuánto? De 1 a 23 Sí, meses. De 1 a eso. 23 meses. ¿Cuáles están acá? Ahí sí, el Haemophilus, ¿no? Sí, ahí sí, el Haemophilus, perfecto. Haemophilus influenzae, listo, perfecto. ¿Cuál más? La Moraxella catarralis, No, le erraste feo. ¿no? Ah, madre mía. Tenemos de nuevo o sea, tenemos como nuevas, tenemos a la Streptococcus pneumoniae, a Streptococcus la pneumoniae, Neisseria meningitis Neisseria meningitis, Sí, perfecto. y sí. teníamos a la influencia. La Ok. influenza. Ese ya está. Ah, ya está marcado. Y teníamos las dos que se repetían de antes, que era la E. coli La E. coli como y el Galactiae. Y la Galactiae. El Streptococcus Galactiae. Ahí y va. la Galactiae. ¿Se entendió? Claro, se repetirían Y de 2 la E. coli y a la E. 25, coli. y de 2 a 50 años, Eran exclusivamente dos que estaban antes, que era el meningitis y el Streptococcus pneumoniae. esos dos nomás. Claro. Y de Y mayores 50 de de 50, años, tiene la defensa baja, que la agarra de vuelta. claro, se repetía la listeria La listeria monocitogénea. monocitogenes, Y eran los de vuelta a los bacilos dos. aeróbicos. Eran. Sí, bacterias aeróbicas. Genial. Y se repetían, claro, no la misma que la anterior, la de Pneumoniae, Streptococcus pneumoniae y meningitis. Neisseria meningitis. ¿Ves? Lo Bien, aprendiste enseguida, sin estudiar. bien. Cheto. O sea, eso lo tienen que saber para el examen. Es una paja estudiar eso. Espero que me salga. Ok. Bueno, entonces, básicamente, nosotros vamos a eh, dirigir el tratamiento empírico según la edad del paciente, ¿sí? Y según lo que hagamos en la tinción de Gram, ¿sí? Si me dice que es un diplococo gram positivo, yo busco según su edad cuáles son los posibles diplococos gram positivos. Y según su edad, lo más probable es que ese diplococo gram positivo sea un Streptococcus pneumoniae. Entonces el tratamiento va a ir dirigido a esto, ¿se entiende? Mm. Si me dice que es un diplococo gram negativo, según la edad, lo más probable es que sea Neisseria meningitis, ¿se entiende? Y así con el resto, ¿se entendió? Sí. Ok. Ah, bueno, no es tan largo esto, pensé que era más largo. Sí, sí, yo también. Ah, porque está recortado, porque esto se vuelve a ver acá en IRAP. Algunas de la IRAP lo pasé acá. Ah, por eso está corto. Ah. Ah, pensaba que esa fallamos, Sí, sí. Bueno, Neisseria meningitis, la del meningococo, ¿sí? Son diplococos gram negativos. ¿Se entendió? Se cultiva en colonia de dar sangre. Se puede hacer aglutinación con látex. Eso lo preguntan en el examen, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes puedo hacer aglutinación con látex?
¿sí? Ok. Bueno, la cápsula nos permite distinguir los distintos serotipos que tiene, ¿sí? Eh, y es su principal factor de virulencia. El único reservorio es el hombre, eso lo preguntaron en un examen. La correcta es el hombre, ¿sí? Ok. Existen portadores asintomáticos, ¿sí? Un 5-20% de la población es portador de Neisseria meningitidis en la nasofaringe, ¿sí? Y esto te puede llegar a contagiar, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico de meningitis se produce por diseminación hematógena y puede llegar a generar un cuadro grave de meningococcemia. La mortalidad es muy pero muy elevada. Y sí, hay vacuna. La vacuna del meningococo. ¿Se sabe la vacuna, sí o no? No. No, Ok. eh, A ver, no, cuando no hablo me de acuerdo. clasificación, ¿cómo clasifico una vacuna? Por Sí. bacteria. O sea, si era de hecho por una Bacteriana, bacteria. Bacteriana, sí. inactivada, viva atenuada. Exacto. No. Clasificación es Ah, bacteriana viral combinada. o ¿Se entiende? combinada, ahí va. Sí. Entonces, este es de carácter bacteriano. Bacteriana. ¿Sí? Listo. Plataforma. Plataforma, ahí sí llamo. ¿Cuáles son? Viva atenuada, inactivada. ¿Se entiende? Esto es una Mm. inactivada de tipo conjugada. ¿Se entendió? Sí. Si es inactivada, ¿qué es lo que pasa? ¿Me puede llegar a generar manifestaciones de la enfermedad si es inactivada? No, No. no. Porque es. ¿Qué sería inactivado? Es la bacteria muerta. Es un pedacito de la bacteria. ¿Se entiende? En este Claro. caso, es un pedacito de qué? De la cápsula. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a tener, ¿sí? Esta vacuna antimeningocóxica que va a ser para el serotipo de la A, de la C, de la Y y de la W. ¿Se entiende? Son básicamente un fragmento del polisacario que contiene estas 4 cepas que va a estar unido a la toxina diftérica. Porque es una vacuna conjugada. ¿Se entendió? Bueno, ¿y cómo es el esquema? En el mes 3, en el mes 5 y en el mes 15. ¿Se entendió? Con 2 meses de intervalo entre cada dosis y 2 meses de intervalo entre dosis y refuerzo. Súper sencillo, ¿sí? Bueno, esto bien para NSD. La edad mínima de la primera administración es en las primeras 6 semanas, ¿sí? Ok. Eh, Actualmente si llega un pibe a los 11 años y no tiene ninguna de esas vacunas, se puede llegar a aplicar una vacuna. Pero esto está suspendido desde el 2018, ¿sí? Y bueno, y acá hay un ejemplo de esquema acelerado, ¿sí? Entonces, Neisseria meningitidis. Clasificación, Coco gram negativo. bacteriana. Hablaba Ah, la de vacuna. vacuna, disculpen. Ah, bacteriana. Clasificación, bacteriana. Plataforma, Habíamos dicho que teníamos inactivada de y tipo la conjugada. conjugada. Listo. Entonces, ¿para qué serotipos nos protege? Y teníamos para el B, A, C, W. B, C C, W, Y, y creo que W, era. C, Creo. eso. Creo. A, C, W, Y. A ver cómo la pegué. Ahí está. ¿Y qué tenía? Era la cápsula, ¿sí? La cápsula que tiene polisacarios que corresponden a estos serotipos que está unido a la toxina diftérica. ¿Se entendió? Ok. Ok. ¿Cómo es el esquema en la Argentina? Teníamos que era de 3 meses, Tres luego los meses, 5 y luego los 15. a los 5 y a los 15 meses. Exacto. Intervalo mínimo, siempre cuánto era. Iba a decir 4 semanas, pero ese con las virales. 2 meses. 2 meses. Ok. Entonces, viene por ejemplo Germán. Germán te cae
A los 18 meses nunca se dio una vacuna. ¿Cómo le hace esto? Pregunta bien examen en ese segundo cuatrimestre. ¿Cómo le hace esta vacuna? Le da la primera dosis en el mes 18, listo. Claro. Luego 2 meses mínimo de intervalo. Le hacen en el mes 20. Y luego en el mes 22. Y ahí cumple el esquema. ¿Se entendió? Ok. Porque son 2 meses mínimo de intervalo. ¿Se entendió? Sí. Ok. Sería el esquema acelerado. Acá tenés el ejemplo. ¿Sí? Te cae el niño de 4 meses con 2 meses. Bueno, le das la primera dosis 4 años y 2 meses. 4 años y 4 meses le das una dosis. Y 4 años y 6 meses le das la última dosis, que es el refuerzo. ¿Se entendió? Ok. Ahora, hay una vacuna de Neisseria meningitidis que es para... que tiene solamente el serogrupo del tipo B. ¿Sí? Y el serogrupo de tipo B es el más prevalente en Argentina. Pero actualmente no se da vacuna para eso en Argentina. Es como una contradicción, ¿se entiende? Entonces esta segunda vacuna se suele dar a un grupo de huéspedes especiales. ¿Cuáles son? Bueno, paciente que tenga asplenia anatómica o funcional, déficit de factores terminales de complemento C5 o C9, pacientes bajo tratamiento con eucolizumab, niños con VIH o SIDA menores de 18 años, trabajadores que manipulen, ¿sí?, la Neisseria meningitidis a nivel de laboratorios, por ejemplo, de microbiología, ¿sí? Y acá tienen el esquema de esta segunda dosis, digo, de esta otra vacuna de Neisseria meningitidis, pero no es algo que se suele no se lo van a preguntar en el examen, pero acá la tienen, ¿sí? Ok. Entonces, la dosis, ¿cuánto es? Siempre 0,5 mililitros, ¿sí? Bueno, sitio de aplicación. A partir de los 12 meses para adelante, ¿sí? Y si el niño es deambulador, vos se lo tenés que aplicar ¿en dónde? En la región deltoide, ¿se entiende? Entonces, Y si tiene menos de 12 meses, ¿de dónde se lo aplicás? recuerdo que era en el en el muslo, Exacto, era en la en la región cara anterolateral. anterolateral Lateral externo. externa del Anterolateral, sí. muslo. Si no me equivoco, eran 2 tercios o 1 tercio, proximal o distal. Me mataste, ya ahí, ya. Ahora vamos a buscar. Creo que estaba acá. Vacunas. Estamos. No, esto es otro tipo de vacuna, no quiero este. A ver si. No, acá no. Acá debería estar. Acá está, vacunas. Le tengo que modificar 2 cositas a este y está actualizado, che. Mira, son 90 diapositivas de solo vacunas. Qué lindo. ¿Cuándo vemos vacunas, llamo? No sé. Cuando tenga ganas la miramos, yo no tengo drama. Bueno, dale. Abajo, abajo, abajo. No, es acá. Lo decía abajo. Acá, mirá. Lactantes o niños menores de 12 Ah, ahí meses también. se aplica en el muslo 2 tercios lateral, Lo anterolateral puse externo. todo. ¿Sí? Mm. O sea, sería justo en la mitad del muslo y va a ser anterolateral externo. Ahí es donde se aplica. Ok. ¿Sí? Acá tenemos efectos adversos y acá tenemos un montón de vacunas. Bueno, vía de administración siempre es intramuscular. ¿Intramuscular a cuánto es? 90 grados. ¿Sí? Mm. Bueno, efectos adversos. Tienen los efectos adversos típicos de una vacuna inactivada. ¿Sí? A nivel local, donde yo le aplico la vacuna, se puede enrojecer, me puede generar un eritema. Va a tener dolor, obviamente, el pibe. Y se le puede poner un poco dura la piel. ¿Sí? Y a nivel general, como yo produzco una reacción inflamatoria, le puede agarrar una pequeña fiebre, ¿sí? Pero más que eso no.
Y también le puede llegar a generar vómito, diarrea, cefalea, irritabilidad, somnolencia, dolor abdominal, picazón, exantema, mialgia, linfadenopatía, ¿sí? No es algo normal que le agarre, ¿sí? Pero puede llegar a ocurrir al pendejo cuando lo vacunan, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para esta vacuna? Bueno, se van a básicamente vacunar siempre y cuando el niño alcance los 1800 gramos, ¿sí? Y se vacunan solamente los que nacieron antes del 2016. Digo, después del 2016. Entonces, si vos naciste antes del 2016, es muy probable que esta vacuna no la tengas ya, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque se agregó hace poco al calendario. Si sos sensible, es probable que te puedas llegar a infectar de esto, ¿sí? Ah, Oye, Bueno, buenísimo. y te protege contra el serogrupo ACWY, pero del grupo B no te protege y el B es el más prevalente en la Argentina, ¿sí? Es un poco contradictorio. La del B era para huéspedes especiales, ¿se acuerdan eso? sí, no habías dicho. Y con eso vimos la vacuna de la Neisseria meningitis, ¿sí? O sea, que es la antimeningocóxica tetravalente. ¿Por qué tetravalente? Porque te produce contra 4 serotipos. La A, W y Y. Y es una vacuna de tipo conjugada. De manera Conjugada. abreviada, meningococo ACIW. ¿Sí? Más fácil así. Bueno, y así van aprendiendo vacunas de a poquito. Porque aprenderse todas las vacunas en un día es un dolor de huevo. Bueno, vamos a ver esto. El Streptococcus agalactiae, ¿sí? Que es del grupo B de Lancefield, ¿sí? Son cocos gram positivos dispuestos en cadena, producen beta hemólisis, puede hacer un cultivo selectivo con un antibiótico y luego un cultivo con agar sangre. A esta no se puede hacer detección de antígeno por aglutinación con látex, no tengo esa posibilidad. La cápsula es el principal factor de virulencia, ¿sí? Y las mujeres embarazadas, un 10 a 30% de las mujeres embarazadas son portadores asintomáticos y de manera crónica. Se suele encontrar a nivel vaginal y a nivel del aparato digestivo inferior, ¿sí? Entonces, el recién nacido cuando nace se puede llegar a colonizar por vía ascendente durante el canal de parto, ¿sí? O en los primeros meses de vida, ¿sí? Entonces, para esto no existe vacuna y hay una prevención que es básicamente tomar, creo que... No, pasa que esto se vuelve a ver en el PowerPoint de las verticales, entonces no, acá no figura, ¿sí? Es esto, Ok. ¿sí? Entonces, el estreptococcus beta hemolítico se puede encontrar en la región vaginal o anal de la embarazada en un 10 a 30% de las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, como forma parte de su microbiota, uno no le puede dar medicamentos, antibióticos. ¿Por qué? Porque si vos le das antibióticos durante el embarazo, bien, vas a matar esto, pero se puede volver a reinfectar. Entonces es algo innecesario. Entonces solamente se hace prevención durante el parto, ¿sí? Cuando la mujer llega al hospital y está ya teniendo contracción de trabajo de parto, ¿sí? 10 a 20 minutos antes del trabajo de parto, vos le tenés que dar estos antibióticos, ¿sí? Y le vas a dar antibióticos para el estreptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿sí? Que es la Galacteae. Entonces, el cultivo para tamizar esto se hace en la semana 35-37, ¿sí? Entonces, vas a utilizar un hisopado donde lo introducís por el canal vaginal y luego lo pasás por la región perineal y lo introducís en la región en lo que es el ano. Y luego de ahí lo colocas en ese tubito, ¿sí? Eso lo haces en la semana 35-37. Y si te da positivo, significa que forma parte de su microbiota y le tenés que dar este tratamiento antibiótico durante el trabajo de parto. ¿Se entiende? Ok. Entonces se indica profilaxis intrapártico con un antibiótico de tipo betalactámico. ¿Se entendió? Sí. Entonces,
Si la mujer, por ejemplo, pregunta bien examen, ¿no? Tranquilamente te puede tocar. Si la mujer está infectada por el Galactiae, ¿por qué yo no le doy la medicación en la semana 20? Eh, Lo porque expliqué todavía no recién. está en trabajo de parto, básicamente. ¿Por qué no se la doy en la semana 20? Si presenta la Galactiae. Porque en un 10 o 30% de las mujeres embarazadas forma parte de su microbiota. Entonces, si yo le doy el antibiótico, es muy probable que en la semana 24 o 25 se vuelva a reinfectar. ¿Se entiende? Claro. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, ahí lo entiendo. Entonces, simplemente se tamiza. ¿En qué semana se realiza el tamizaje? Entre la 35 y 37, ¿no eran? Entre la 35 y 37. Y si me da positivo, ¿qué tengo que hacer? Una prevención, una profilaxis intraparto. Simplemente le doy un antibiótico betalactámico. Por ejemplo, la amoxicilina. ¿Se entendió? Sí. Y esto a mí me lo tomaron en el examen. Esta fue la pregunta que me tomaron a mí en el examen, ¿eh? Bueno, acá repetimos listeria monocitogenes. La listeria monocitogenes ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? En estas, así que la pasamos. Y acá tenemos el Haemophilus influenzae de tipo B, de tipo capsulado, ¿sí? De vuelta. Cocobacilo gram negativo. Este es el único que se cultiva en colonias de agar chocolate. El agar chocolate era no que esté hecho de chocolate, sino que tenía qué cosa. Glóbulos rojos El factor 5 y 10 lisados que lisados. liberaban factor 5 y 10. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este se puede hacer aglutinación con látex, ¿sí? Y la cápsula me permite distinguir 6 serotipos, ¿sí? Y es el principal factor de virulencia. Bueno, este también coloniza lo que es la nasofaringe de cepas no capsuladas en niños. Y este me puede llegar a producir meningitis por diseminación hematógena. Suele tener una mortalidad del 3 a 6% y está en la vacuna. Está en la pentavalente y en la sextuple, ¿sí? Y también está en la cuádruple, pero la cuádruple actualmente no se utiliza en Argentina. Okay. Bueno, la pentavalente la vemos más tarde, ¿sí? Y luego, básicamente, acá ¿qué es lo que ves acá, Llamo? Salmonella tifi, ¿qué te están preguntando? Si es un bacilo, si es un coco, si es gram positivo, si es gram negativo, si forma esporas, si es aerobio facultativo, si es aerobio estricto, y si tiene flagelo o no. ¿Estás viendo cómo es la pregunta de examen? Sí. O sea, todas estas boludeces que hicimos de cada bacteria te las tenés que saber de memoria, llamo por el examen. Y como ves, son ¿cuántas bacterias? 40 bacterias estamos viendo. Así que Oye, a practicar de a poquito con las bacterias. ¿Sí? sí. Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, ¿sí? Bueno, cocos gram positivos de cadena corta, diplococos. Esta se cultiva en colonia de agar sangre, producen alfa hemólisis, ¿sí? Se puede hacer detección para aglutinación con látex, ya explicamos qué era la aglutinación con látex, ¿sí? La cápsula es su principal factor de virulencia. De hecho, a mí me habían preguntado características microbiológicas y ¿tiene cápsula o no? Y bueno, esas cosas cuestan, ¿sí? Bueno, también acá hay portadores sintomáticos que son los niños y los adultos y lo van a cultivar en el nasofaringe, ¿sí? Y también producen meningitis por diseminación hematógena o por contigüidad por otitis, ¿sí? Y acá hay vacuna, que es la vacuna del neumococo conjugada, ¿sí? Entonces acá un cuadrito como para poder diferenciarlo, ¿sí? El Streptococcus pneumoniae es un ¿qué? Es un gran. Coco gran positivo, Coco gran positivo. no tenés mi dibujo, hermano. Sí, sí, pero caí medio tarde. ¿El Haemophilus influenzae qué es? Coco vacilo gran positivo. Negativo.
diplococo, bacilo, gram negativo. ¿Se entiende? Sí. La Neisseria meningitidis, Diplococo, gram negativo. diplococo, gram negativo. La Galacteae Coco, gram positivo. y la monocitogene, Bacilo, gram positivo. bacilo gram positivo. ¿Cuál es el único que se cultiva en chocolate? El influenzae, El ¿no era? Influenzae, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el único que no tiene cápsula? Ay, que no tenía cápsula. El El monocitogenes. Sí. ¿sí? ¿Cuáles suelen portarlo en la nasofaringe? Digo, ¿cuáles te Ah, portan en la nasofaringe? la neumonía de la Neumonía meningitis y la y la meningitis. galactea. ¿Y en la Galacteae dónde se porta? En el canal vaginal, ya. Sí, ¿no iba a formar también parte de la nasofaringe o estoy flasheando? Ah, no, no. No dije ya. nada. No, amigo, sí es. Habíamos dicho que era, Por vía del era canal parte parto, de ya. era parte de la Sí. microbiota vaginal, Es amigo. verdad, del urogenital era. Bueno, Tenés razón. tal vez si es lesbiana y le hace sexo oral a otra mina, Claro, también, claro, ¿verdad? puede llegar. No, Sí, no. puede ser, boludo, puede ser, ¿por qué no? Bueno, y Medio. las otras no hay portador, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles puede hacer aglutinación con lácteco o no? Y la neumonía de la influenza y la meningitis. Y la Galacteae y la monocitogenes no, ¿sí? El otro sí. Sí. Listo. Bueno, y así se lo tienen que estudiar, ¿sí? Les puse este cuadrito para que sea más sencillo. Y creo que este cuadrito lo tenía en la guía. ¿Hicieron la guía? No me acuerdo. Creo que sí. Sí, lo habíamos hecho. Bueno. Entonces, nada. También les pueden preguntar cuáles de estas infecciones tienen vacuna. ¿Cuál tiene? La Streptococcus pneumoniae va a ser la vacuna del neumococo. Neumococo. La Neisseria meningitidis, ¿qué vacuna tiene? La antimeningocóxica. La antimeningocóxica, la del meningococo. Y la Haemophilus influenzae, ¿en cuál se encuentra? En la bacteriana, ¿no era? No. En la pentavalente. Esa, la pentavalente. Y además de la pentavalente, ¿en cuál más se encuentra? En la sextuple. ¿Sí? Mm. Y no me acuerdo si se encuentra en la triple también, tendría que revisar. Creo que sí, habría que revisar. Bueno, acá me están preguntando por cuál. El Cryptococcus neoformans, ¿sí? Ahí está. Ok. Ese es el hongo, ¿no? Sí. Sí, el hongo, el de tinta china, ¿se acuerdan? Es de la tinta china. Sí. Y acá te dejo, básicamente, características del Cryptococcus, ¿sí? ¿Lo Características toman? suficientes. Y lo tomaron acá, ¿no ves que lo preguntaron? Oh, ¿No ves? sí. Y acá te dejo características suficientes como para poder responder esta pregunta, ¿sí? Está sacado el Murray de microbiología. Bien. Así que hay que practicar esto ya. Sí. Sí, tenés que buscar en el libro, tenés que buscar en microbiología de Murray. Igual esto ya tiene datos del Murray, ¿sí? A ver, casos clínicos. A ver. A ver, léeme esto, llamo. Dale. Paciente menor de 3 años, hospitalizado por diagnóstico clínico de meningitis, por presentar fiebre, irritabilidad, vómitos y rigidez en el cuello. Presenta antecedentes de infección de vía respiratoria. El líquido cefalorraquídeo presenta las siguientes características: turbidez, leucocito de más de 100 por campo microscópico, de 100 por campo microscópico, sí. Proteínas 120 miligramos por decilitro, glucosa 20 miligramos por decilitro. La tinción de Gram presenta bacilos Gram negativos. Ok. Entonces. El líquido entonces, ¿tiene la triada o no? No, ¿Cuál era la triada? era Cefalea, fiebre, cefalea y rigidez de cuello. Faltaría la cefalea ahí. Falta la cefalea. ¿Ves que no tiene la triada? Claro. No todos los pacientes lo tienen. ¿Sí? Ok. Ahora,
según las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Obviamente está todo alterado, ¿no? Ujú. ¿Cómo te das? ¿Qué es? ¿Una bacteriana? ¿Una viral? Y pareciera una bacteriana. Sí, es una bacteriana porque además Está baja la glucosa. en la tinción te lo dice. Claro, aparte, sí, pero como que está baja la glucosa. Está baja la Está turbia. glucosa, tiene Escroidez. turbidez, ¿sí? Sí. Las células, como ves, se encuentran un poco, están bastante aumentadas las células, ¿sí? Y la glucosa está baja, las proteínas están elevadas, ¿sí? Ok, Sí, te dice que es un bacilo gram aparte negativo. ¿Cuál es el posible agente etiológico según la edad del paciente? Tiene 3 tiene años. 3 años. ¿Qué tenía a los 3 años? Teníamos, si está eran dos, o Streptococcus pneumoniae o meningitis. Es que yo Esa pensaba es la meningitis. meningitis. Bueno, pero ¿cuál de los dos es bacilo gram negativo? No, igual esa parte está mal, si no me equivoco. Ahora me acordé. Bueno. El Streptococcus era positivo, por lo tanto el Tiene que ser la meningitis, ¿o no? meningitis. Bueno, entonces, como ven, le falta la cefalea, no siempre se da junta, ¿no? Vemos acá que tiene todo esto alterado, entonces es una bacteriana, obviamente, ¿sí? Porque es turbidez, tiene células aumentadas, tiene aumento de proteínas, tiene disminución en la glucosa, ¿sí? ¿Cuántos tubos le pedimos? 4. Eh, t- 3 o 4. Siempre 3 o 4, sí, está bien. ¿Dos para quién? Para Eran el dos para laboratorio el laboratorio. físico-químico. Para el físico-químico. ¿Qué hace el físico-químico con esto? Hacía un recuento celular, el tema La de la proteinorraquia, glucosa, glucorraquia, eso, glucorraquia, protocorraquia, proteinorraquia, la tinta china en caso de ser necesario por la la china presencia para del Cryptococcus hongo, uniformes. claro. Y, ¿qué ¿Y las falta? células no eran? Nada, recuento Sí, celular el ya me recuento El dijiste. recuento celular. celular. Te estaba faltando uno, creo. Eran 5. Ya está, me parece. Tipo la densidad, ¿no era? Tipo si era turbio, ¿no? No, eso lo habías a simple vista. Ah, a ver, no me acuerdo entonces. Ahí Lactato, está ahí el lo vi. lactato. Lactato. Y bueno, un no para microbiólogo que va a hacer tinción de Gram, tinción La de atención. Hemsia, tinción de Sid-Nielsen y el cultivo, ¿sí? Y un Claro. cuarto tubo para un Ahora lo PCR que o nos tenemos aglutinación con látex, que ustedes ya Sí, saben en cuál puede hacer aglutinación con látex. creo que sí. Ah, Creo que sí. Tenía, teníamos que era creo que el la Haemophilus. neumonía, la Haemophilus y la meningitis. Ok. Entonces, según por la edad, ¿cuál sospechan que sería? ¿Cuál es gram negativo? Ignoren los vacilos. O eso está Claro, mal escrito. eso iba a preguntar porque Claro, porque no es si bacilo. no es Sí. Es vacilo, una Streptococcus. es el ¿Cuál, cuál, estreptococo. cuál- cuál es gram negativo? En la La Neisseria meningitis. meningitis. Y bueno, es Neisseria meningitis. ¿Se entiende? Eso estaba mal del caso. Me olvidé de Ok. nombrarlo. Ok. ¿Quieren ver Mencioné un que era examen Hipólito. de ADN de esto? Nada, ¿no? No, por favor, no me quiero deprimir. Bueno, a ver. Igual te ha respondido, así que tranqui. ¿Quién lo lee? Esto es de Rogelio de. 2018. Claro, lo yo. Rogelio de 29 años de edad llega a la guardia con un cuadro de cefalea de 20 días de evolución. Fiebre permanente con 39,5 Celsius desde hace una semana y un gran compromiso del estado general con algunos momentos de desorientación temporoespacial y rigidez de nuca. Se realiza una punción lumbar obteniéndose un resultado patológico del examen del líquido cefalorraquídeo, citológico, químico y físico. 1. ¿En qué agente etológico piensa? Consigne correctamente género y especie. Ok. Porque hemos puesto que puede ser ¿Cómo se escribe? meningitis. Eh, Eh, Dilatación rigidez de nuca. Bronquido citológico químico. Bueno, Pero pará, no tenés me que dice poner el nada. agente etiológico que piensa, o sea, puede ser cualquiera. Pero te tenés que guiar Bueno, por la edad. O sea, por la edad, ¿cuáles tenía? Solamente dos. Teníamos, claro, sí, Streptococcus pneumoniae o neumonía y la Neisseria meningitis. meningitis. Streptococcus, creo que lo escribí bien. Streptococcus Pneumoniae. con P al principio. Pneumonía, Ah, la Exacto. P, ¿no? Ahí. Ahí va. Sí.
¿Y el otro? Loco, Era Neisseria. No, Neisseria Neisseria. no, perdón. Sí, Neisseria. Era Ah, era Neisseria, ¿no? N-I-S-S, Era meningitis. Eria. Y ahí era. Ese se me recuerda porque es como suena. Meningitidis. Ahí está. Ah, sí. Ok. ¿Cuál este cómo es? ¿Es un vacilo, un coco? ¿Qué carajo es? ¿Y el otro qué es? Eso es un coco gran positivo. Coco gran Claro. positivo. Y el otro era un diplococo gran negativo. Exacto. Diplococo gram negativo. ¿Sí? Así van practicando. ¿Tiene la triada? No. No, le falta. Ah, no, sí. Si tiene Ah, cefalea, sí, fiebre y tiene rigidez de cefalea, nuca. fiebre y rigidez de nuca. Sí, es verdad, Tiene la tiene la triada. tríada. Ok. Bueno. ¿Qué coloración utilizaría para visualizar en el mismo líquido cefalorraquídeo? ¿Y qué voy a visualizar? Utilizaría o sea, como lo más normal, la Mira, tinción de Gram. Y claro, sí, al ser bacteriana, una tinción era. ¿Sí? sí. Claro. Listo. ¿Y qué vas a visualizar ahí? Bueno, es lo que Y vimos acá. Un Coco, coco gran positivo, un diplococo o gran un negativo. diplococo negativo, dependiendo claro. que. Exacto. Sí. Bueno, el agente silológico mencionado es parásito, hongo, bacteria, virus. Está regalado eso. Es una Y una bacteria, sí. bacteria. Una bacteria. ¿Sí? Bueno. De acuerdo a esta etiología sospechada, ¿cómo espera encontrar la celularidad en líquido cefalorraquídeo, tanto como en la concentración como en el predomino? ¿Cómo sería? Mayor a 100 campos por microscópico. ¿Se entiende? Así por campo microscópico, sí. Ok. Al examinar nuevamente a Rogelio se le encuentran placas blanquecinas indoloras en la lengua y carrillos. Bueno, tiene escarlatina. ¿Sí? Esto Ah, porque se tiene escarlatina infectó por por piógenes. piógenes. ¿Sí? Se reinfectó por piógenes. Sí. Bueno, esto no te deberían saberlo todavía porque esto se ve en infecciones de piel. Y ustedes infecciones de piel lo van a ver como en 5 semanas. ¿Sí? Pero No me bueno. hables de fecha porque te juro que me da un pánico todavía esta mierda. Bueno. Viste que era sencillo el examen de 2018 y era desarrollar. No. ¿Qué nos espera, Ram? Bueno, ¿cuál es el reservorio de Neisseria meningitis? Sencillito, ya lo vimos. Los humanos. Los humanos. Humanos, sí. Y acá una pregunta de Cryptococcus neoformas que nada invocarda. Ok. Bueno, mi número acá está desactualizado. ¿Sí? Y nos quedan las irás, pero nos queda 40 minutos. No sé si llegamos bien. No, tranqui. Lo vemos el miércoles. Todavía No, tenemos sí, tiempo. lo vemos el miércoles, ya Sí, mañana mirá, presto estamos. nosotros. Estamos rejugados, mira qué es eso. Sí, son No. como. Y después hay que ver las neumonías virales. Acá vemos neumonía. Ah, Nah, eso lo vemos en. Ah, y hay que ver también lo que es el palizumab. ¿eh? ¿Y eso? Y ¿Hay que cuál? el palizumab se da para el virus incisional respiratorio. Lo vemos el miércoles. Ah, sí, es verdad. ¿Lo Ah, escuchaste el palizumab? Sí, por eso. Sí, sí. no te juro que Palivizumab. Creo que está mal escrito encima. mi mente. Sí. ¿Cómo que no? Ok, pero bueno. De vuelta, vamos a destacar algo acá. Yo quiero destacar algo antes de terminar esto. Es re largo eso de las bajas, che. Sí, es un montón. Creo que está por acá, no, está un poco más abajo. Acá está. De vuelta, destacamos de vuelta esto, che. Les van a preguntar estas cosas. Tienen que empezar a practicar ya. ¿Sí? Mejor que practiquen ahora, que tienen tiempo. Y que son poquitas bacterias todavía. ¿Sí? Tienen que revisar de vuelta la taxonomía, los factores de virulencia de todas las bacterias que estaban viendo hasta el momento. Ujú. ¿Ya practicaron esto o no? Yo estoy en eso. Está costando un toque, pues son un montón, pero de a poquito. Oh. Bueno.